Y ahora vamos a ver la parte última de esta sección, antes de empezar con la parte de límites y continuidad, que es como una parte pesada. Entonces, es el tema de sucesiones de Cauchy, que también revisaron en cálculo uno. Entonces, el, termi- el concepto de sucesión de Cauchy es importante desde el punto de vista teórico. Y eso es porque muchas veces no necesitamos conocer, o sea, muchas veces tenemos una sucesión y lo que nos interesa saber es si esa sucesión converge o no. No nos interesa realmente cuál es el límite de convergencia de esa sucesión. Entonces, en la definición de convergencia, lo que tenemos es que necesitamos saber cuál es el límite de la sucesión y entonces o tener una hipótesis de cuál es el límite de esa sucesión y después demostrar que efectivamente ese es el límite de la sucesión utilizando la definición de convergencia que vimos en el video anterior. Ahora, muchas veces es muy complicado saber cuál es el límite o tener una idea de cuál es ese límite. Entonces, el concepto de sucesión de Cauchy ayuda porque, como recordarán en cálculo uno, demostraron que una sucesión que es de Cauchy converge y toda sucesión convergente es de Cauchy. Y luego vieron que ese es otro criterio, o sea, ese criterio de convergencia de Cauchy es equivalente al concepto de intervalos anidados, el cual es equivalente al concepto de axioma del supremo. Entonces, en cierto sentido, o sea, en general, en un espacio métrico, no toda sucesión de Cauchy converge. Cuando sucede eso, ese espacio métrico se llama espacio completo, que es lo que habíamos visto eh, al inicio de la sección 2. ¿Se acuerdan? De la sección 2 del tema 2 del curso. Entonces es un concepto muy importante, pero también va a ser básicamente como la extensión a más dimensiones de lo que ya conocen de cálculo uno. Entonces, vamos a recordar cuál era la definición de sucesión de Cauchy. Entonces, en cálculo uno voy a ponerlo en azul, lo que teníamos era que una sucesión AK de números reales, donde AK pertenece a R, es una sucesión de Cauchy. Sí, solo sí, para toda epsilon mayor que cero existe un número natural n que depende de epsilon, tal que la norma entre dos términos de esa sucesión o la distancia entre dos términos de esa sucesión es menor que epsilon a partir de cierto valor n. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en una sucesión en R. Por ejemplo, quiero hacer algo, a ver, vamos a poner algo así. Entonces, esta es una sucesión convergente y así va, se va pegando. Entonces, digamos que esa sucesión converge al punto A en R. Entonces, si esa sucesión eh, es convergente, entonces tenemos esto aquí, es convergente. Entonces, esa sucesión va a ser de Cauchy si tomamos un entorno o una vecindad. Por ejemplo, esta, de radio epsilon.
sea, para todo epsilon. Puedo tomar un epsilon grande, o sea, una vecindad grande, un intervalo grande. No importa de qué tamaño sea ese intervalo, se tiene que cumplir esto de aquí. Entonces, si esta es mi vecindad de radio epsilon, que en los términos que ya conocemos sería una n epsilon centrada en A, esto que está aquí. Entonces lo que dice es que esta sucesión es de Cauchy si a partir de cierto, o sea, si existe una n, por ejemplo aquí yo tengo que este sea A1, A2, A3, y aquí vemos que a partir de aquí el A4 todos entran a esa vecindad. Entonces existe un n, en este caso es n igual a 3, tal que cuando yo tomo dos términos de la sucesión después de ese n, para acá hay l mayores que 3. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el A4, aquí el A5, el A6, no sé, por aquí el A7, el A8. Entonces, la distancia entre A4 con A5, por ejemplo, la distancia entre estos dos, que es esta línea de aquí, entre este y este, está dentro de la bola de radio epsilon. Y eso pasa para cualesquiera dos, por ejemplo, el A4 con el A51, por ejemplo. Entonces, la distancia entre ellos dos es un pedacito así, está dentro de epsilon. Entonces, esa es una sucesión de Cauchy en R. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar, si es en un espacio métrico, simplemente hay que cambiar esto por la distancia entre AK y AL, es igual a 0. O es menor que epsilon. Ay, perdón, me dio un ataque como de tos. Entonces, bueno, y este ejemplo muestra que una sucesión que es de Cauchy converge y una sucesión que converge es de Cauchy. Eso lo vamos a demostrar que es cierto en general. Eso lo demostraron que era cierto en general para sucesiones en R. La demostración para Rn va a ser exactamente igual, así como pasó con los teoremas de sucesiones y así como pasó con Bolzano-Ballesters. Entonces de aquí vamos a tener la siguiente definición. Definición 3.5.1. La sucesión AK. Entonces muchas veces pongo el K que pertenece a N, pero si lo dejo así, se sobreentiende que K corre sobre todos los naturales, ¿de acuerdo? Pero aquí voy a ponerlo. Entonces, la sucesión esta para AK elementos de EN. Entonces simplemente la definición vamos a cambiar R por EN y estas barritas de valor absoluto por barritas de norma y va a ser exactamente lo mismo. Se llama sucesión de Cauchy. En R en EN. Sí, solo sí. Perdón. Para todo epsilon mayor que 0 existe un n, n en los naturales tal que la norma de AK menos AL es menor que epsilon para toda KL mayores que ese n, que es el concepto que explicamos aquí. Entonces, en general, digamos que, bueno, y tenemos algo equivalente, voy a ponerlo aquí, equivalentemente, que la norma de AK más P menos AK, esto ayuda para ciertas demostraciones, es menor que epsilon, es decir, yo tengo el késimo y un K más P que sería por ejemplo un K más 1 entre K y K más 1 o K y K más 8 o K más 7 que en esencia es lo mismo que está aquí, es menor que epsilon para toda K mayor que N y P en los naturales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este es el AK, entonces el AK más P puede ser cualquiera de estos. Entonces, si K vale 4, AK más P puede ser
AK más uno o AK más 2, etcétera, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. Solo que en vez de tener dos índices, solamente tenemos uno. Sí, pero la descripción geométrica es exactamente la misma. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en Rn, vamos a poner. Entonces, en Rn y tengo una sucesión que converge, bueno, así, una sucesión así. Y digamos que se va acercando a cierto valor A que está aquí. Pero no sabemos quién es ese A. Entonces la definición me dice, esta sucesión es de Cauchy sí y solo sí para todo epsilon mayor que cero, lo que quiere decir que para toda vecindad de radio epsilon centrada en AK por ejemplo, entonces yo tengo, eh, digamos que este sea AK y este de aquí sea AN. Entonces yo tengo que, ¿no? ¿Cómo le ponemos esto de aquí? Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo particular para que sea más claro. Entonces vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, digamos que tenemos la sucesión AK, KNN, que esté dada por eh, 1 entre n, 1 entre n, 1 entre k, para k en los naturales. Pero así no me gusta cómo se ve esa notación. Que sea AK1, AK2, donde AK1 es 1 entre k y AK2 es igual 1 entre k. Entonces, si yo grafico esto en R2, tengo mi espacio R2, en este caso, o E2. Entonces, Y y este es, bueno, así como lo hemos manejado, que este sea X1 y esta es la coordenada X2. Entonces, A1K es 1 entre K y A2K es 1 entre K también. Entonces, eso significa que en X tenemos una sucesión, digamos, este es 1 y en Y tenemos esta sucesión 1. Entonces, es una sucesión que va haciendo esto. Un medio, un tercio y va haciendo esto. Entonces, esta sería la sucesión acá. Entonces, lo que dice la definición es que eh, hay un cierto n para el cual toda la diferencia entre estos elementos, hay una bola de radio epsilon, tal que la diferencia entre los elementos cuyo índice es mayor que n, o sea, digamos acá por acá y AL por acá, la distancia entre ellos dos está dentro de esa bola. ¿De acuerdo? Entonces, aquí para explicar el concepto estoy suponiendo que sé que esta sucesión converge a cero y ahí estoy pintando la bola de radio epsilon. Muy bien, entonces vamos a demostrar en primer lugar eh, que si una sucesión converge, entonces es de Cauchy. Entonces vamos a ver como lema 3.5. Bueno, antes de eso, vamos a demostrar un teorema. Perdón, antes de ver eso. Entonces vamos a demostrar un teorema que demostraron en cálculo 1. Entonces, que me dice que toda sucesión de Cauchy es acotada. Entonces, si AK KNN es una sucesión de Cauchy en EN, entonces esa sucesión es acotada. Muy bien. Entonces vamos a demostrar eso de ahí.
Entonces ya sabemos que, o sea, lo que tenemos que demostrar es que AK, KNN es acotada. Es decir, que existe un número m mayor que cero, tal que la norma de AK es menor o igual que m para toda K natural, según la definición de conjunto acotado que vimos. Entonces lo que equivale a tener una bola de radio m centrada en AK. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a demostrar esto. Sea AK, KNN, una sucesión de Cauchy. Entonces, como es de Cauchy, eso significa, según la definición, que eh, para todo epsilon, es decir, para todo epsilon mayor que cero, existe una n de epsilon natural, tal que la distancia entre dos elementos de la sucesión de Cauchy es menor que epsilon para cualquier par de elementos que están que son mayores que esa n de ahí. Entonces, en particular, se cumple para, bueno, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una sucesión, así lo que sea. Entonces, este es el término A1, A2, A3, A4, etcétera. Entonces, si es de Cauchy, quiere decir que aquí estoy suponiendo que conozco el límite, pero realmente no lo conozco, solamente para ver como la idea que hay detrás de la demostración que estamos haciendo. Entonces, hay una bola de radio epsilon aquí, de manera que tenemos que existe un n aquí que sería este an, tal que el siguiente, los siguientes que entran, entonces por acá tendría el AK. No, aquí porque le puse acá. Es este. No, sí, AK menos AL. Entonces aquí tengo el AK, por acá tengo el AL. Entonces la distancia entre estos dos siempre va a estar adentro de esa bola. ¿De acuerdo? Entonces voy a tomar, y eso es para cualquier bola. Puede ser chiquita, puede ser grande. Entonces solamente porque necesitamos como que partir los términos de la sucesión en una parte que sea finita y la otra parte que es la parte infinita que converge a ese punto o la otra parte de la sucesión si lo quieren ver así. Entonces por esa razón vamos a escoger, como estamos partir en dos, vamos a escoger epsilon igual a 1 por comodidad, pero se puede escoger cualquier epsilon que ustedes quieran. Puede ser epsilon igual a un medio, epsilon igual a 10, epsilon igual a 100. Pero bueno, es más sencillo, digamos, entre comillas, tomar la epsilon igual a 1. Entonces, en particular, tomamos epsilon igual a 1. Entonces existe n de 1 natural tal que la norma de AK menos AL es menor que 1 para toda KL mayor que n. ¿De acuerdo? Entonces, para el término, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la norma de AK, que es lo que hay que demostrar dónde está. Sí, que AK es menor o igual que M. Entonces, la norma de AK va a ser igual a la norma de AK menos AN más 1 más AN más 1. ¿Sí? Y eso por la desigualdad del triángulo es menor o igual que la norma de, ¿qué es lo que les digo? Que estamos dividiendo esto en dos partes. Entonces, esto es menor o igual que la norma de AN de AK menos AN más 1 más la norma de AN más 1.
¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, digamos, podemos tomar m igual a n más uno. Y entonces esto va a ser igual a la norma, bueno, o L más bien. Eso en particular se cumple para L igual a n más uno. Y entonces podemos tomar que esto es igual a la norma de AK menos AL más eh, la norma de AL o de AN más uno. Voy a dejarlo así. Y esto como es de Cauchy, esto es menor que uno de que epsilon, pero en particular estamos tomando epsilon igual a uno más la norma de AN más uno. Entonces, para toda n mayor que n. ¿Sí? Entonces, todos estos valores están acotados. Eh, todos estos valores de aquí están acotados por esa n. Ahora, entonces a partir del m igual a n, o sea, lo que dice esto es que a partir del término am igual a n más uno, los términos de la sucesión están acotados uno más la norma de an más uno. Entonces lo que tenemos en resumen es que la norma de AK es menor que uno más la norma de an más uno para toda n mayor que n. Entonces, pero ¿qué pasa con los términos? Ahora, ¿qué pasa con estos términos de acá? Entonces, ¿qué pasa con los términos eh, que siguen a n más uno? Entonces, para n menor que n, se cumple que la norma de AK, o para k menor que n, perdón, porque no me pinta. Para k menor que n, se cumple que la norma de AK es menor o igual que el máximo de las normas de cada uno de estos hasta la n. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto lo que quiere decir es que, o sea, vamos a decir que, o sea, imagínense que ahora estamos viendo esta parte de aquí. Estamos viendo toda esta parte. Entonces, ahí puede ser que uno de estos términos esté hasta acá, ¿ven? Hasta acá arriba. Entonces, la norma de AN va a estar acotada por el máximo de todos estos. Entonces, lo que vamos a decir es, les digo, si tienen duda, pueden revisar la demostración que vimos en cálculo uno es la misma exactamente. Entonces, vamos a dar un m igual al máximo de todas esas, de A1 hasta AN. AN más uno AN, sí, hasta AN. Entonces, lo que tenemos por definición de máximo es que la norma de AN es menor que el máximo, este que tenemos aquí. Entonces, lo que hemos demostrado es que existe M, que es el máximo. Bueno, M, sí, bueno, lo voy a poner así. El máximo de A1 hasta AN
hasta... Ay, aquí me... Perdón, a n más uno. De aquí es a n más uno. Tal que la norma de a n, vamos a poner así, la norma de acá es menor que m para toda... esto es para toda k que pertenece a n. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, tenemos que es acotada. Entonces, por lo tanto, acá es acotada. Listo. Entonces, toda sucesión de Cauchy es acotada. Exactamente igual que el teorema de cálculo uno. Ahora vamos a demostrar unos lemas para llegar al criterio de convergencia de Cauchy. Entonces, lema 3.5.1. Y tenemos que AK y A son elementos de EN y que el límite cuando K tiende infinito de AK es igual a A, o sea, tenemos una sucesión convergente. Vamos a ponerlo así. Es decir, si AK converge a ANN, entonces la sucesión es de Cauchy. Entonces, ¿qué es lo que usamos? O es lo que usé para explicar este diagrama de aquí. Justamente, eso lo usé porque sé que se cumple eso. En contextos más generales, evidentemente no. Entonces, la demostración es simple. Entonces tenemos que el límite cuando k tiene infinito de acá es igual a A. Entonces, en otras palabras, lo que dice esto es que para todo epsilon mayor que 0, le podemos llamar epsilon prima mayor que 0, existe una n de epsilon prima natural, tal que la distancia de acá a A es menor que epsilon prima para toda k mayor que n. Por definición. Entonces, la norma o la distancia entre KL y AL es igual a la norma de AK menos A más A menos AL. Y esto lo agrupamos así. Por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la norma de AK menos A más la norma de A menos AL. Y este de aquí, como es convergente, es menor que epsilon prima y este de aquí también. O sea, me estoy saltando un paso, digamos. Esto es la norma de AK menos A más la norma de AL menos A. Porque este menos no afecta cuando cambiamos. Entonces, esto es menor que epsilon prima más epsilon prima que es igual a 2 epsilon prima. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar epsilon prima igual a epsilon sobre 2. Entonces si eso es así, esto es menor que epsilon. Para toda KL mayor que N. Por lo tanto, la sucesión es de Cauchy. Lo cual es simple. Y ahora lo que vamos a probar es otro lema que nos va a ayudar a demostrar otro lema y con eso tendremos el teorema demostrado. Entonces, sería el lema 3.52. Estamos siguiendo exactamente lo mismo que hicimos en cálculo 1, los que llevaron el curso con nosotros. Y los que no lo llevaron seguramente vieron sucesiones de Cauchy y vieron todos estos teoremas. Las demostraciones son la misma, no hay que cambiar valor absoluto por norma. Hay que cambiar R por Rn. Evidentemente no todo va a ser así. Conforme vayamos avanzando van a ver que hay cosas que no se pueden hacer así. Simplemente poniéndole, cambiando valor absoluto por norma y obviamente, claro, en los libros esto aparece como una línea arriba porque es un vector, digamos. Pues nosotros ya no lo ponemos, ya lo he explicado muchas veces. ¿Por qué?
sabemos que estamos en n y tenemos en la mente que estas cosas son vectores, justamente. Entonces no le ponemos la línea. Si tenemos una sucesión de Cauchy en en y no es constante, es decir, no es la sucesión constante porque de otra forma es trivial, entonces existe un único elemento en en tal que X es punto de acumulación de esa sucesión acá. Entonces es intuitivamente, esto lo que nos va a llevar es que justamente la sucesión es convergente. Pero bueno, vamos poco a poco. Ok, entonces eh, sea acá una sucesión de Cauchy en n. Entonces por el lema anterior, no, por el teorema, perdón. ¿Cuál lema anterior? Déjenme ver qué estoy haciendo. Convergentes de Cauchy por el teorema 3.5.1. Por el teorema 3.5.1. Tenemos es que acá es acotada. Igual creo que le hubiéramos puesto lema también. Sí, vamos a cambiar la lema. Déjenme cambiar esto. Lema 3.5.1. Entonces este sería el lema 3.5.3. Y este sería el 3.5.2. Entonces por el lema 3.5.1 la asociación es acotada. Ahora, como acá es un subconjunto de en, por el teorema de Bolzano-Weierstrass que demostramos. Vamos a poner así, el teorema de Bolzano-Weierstrass. Acá tiene un punto de acumulación. O sea, el conjunto S, en este caso es acá, y aplicamos el teorema de Bolzano-Weierstrass. Entonces, acá tiene un punto de acumulación. Al menos un punto. Entonces, lo que hay que demostrar es que ese punto es único. Entonces, por demostrar que es único. Entonces, para demostrar que es único, vamos a suponer que A y B son puntos de acumulación de la sucesión acá, tales que A es distinto de B. Entonces, como son puntos de acumulación, vamos a usar el teorema, ¿cuál era? 3.4.1 que vimos en la sección anterior que decía que un punto A de n es punto de acumulación de un subconjunto de en si solo si existe una sucesión xk donde xk pertenece a s menos a, tal que esa sucesión converge. ¿De acuerdo? Entonces, como A es punto de acumulación, vamos a poner como A y B son puntos de acumulación de S igual a AK subconjunto de EN. Entonces, perdón, entonces, vamos a decir, existen sucesiones, que en este caso serían subsucesiones de esta sucesión de aquí,
En este caso, porque el conjunto S es una sucesión ya, AKJ y AK o ALJ, sí, y ALJ, tales que convergen a los puntos A y B, tales que el límite cuando J tiene infinito de A o J es igual a A, y el límite cuando J tiene infinito de A, LJ, perdón, AKJ, es igual a B. Entonces, esto significa que AKJ, según la definición que vimos de esto, voy a usar la parte con vecindades, que AKJ pertenece a la bola agujerada de radio delta 1 centrada en A. Y que ALJ pertenece a la bola agujerada de radio delta 2 centrada en B. Para J mayor que un N1, o sea, existen N1, N2 en los naturales. Para todo delta 1, delta 2 mayores que cero existen N1, N2 en N, tales que... Entonces después de esto lo que significa es lo que estoy poniendo aquí para una delta y este para la segunda delta, la segunda N. Tenemos esto para J mayor que N1 en este caso y para este... Sí. Entonces, como acá es de Cauchy, por otro lado, entonces existe eh, un N tal que, o bueno, como es de Cauchy, para toda delta mayor que cero existe un N de delta en los naturales, tal que la distancia entre dos términos sucesivos de la sucesión es menor que ese delta para todo K y L mayor que N. Muy bien, entonces de aquí vamos a tomar sea delta, como es para todo delta, vamos a tomar delta igual a la distancia entre A y B. Entonces tomamos delta igual a esa distancia entre A y B. Y esto de aquí es igual a la norma de A más AKJ menos AKJ más ALJ menos ALJ menos B, porque tenemos que hacer aparecer de algún modo esta hipótesis de aquí. Y con eso van a aparecer las de aquí también. Entonces, esto vamos a juntarlo así como la norma de A menos AKJ más, y esto lo agrupamos así, más AKJ menos ALJ más ALJ menos B. Y esto por la desigualdad de triángulo es menor o igual que la norma de A menos AKJ más la norma de AKJ menos ALJ más la norma de ALJ menos B. Y esto es menor que delta 1, esto es menor que delta 2 y esto es menor que delta. Entonces lo que vamos a hacer es escoger delta 1 igual a delta 2 igual a delta igual a delta sobre 3. Entonces esto es delta sobre 3 más delta sobre 3 más delta sobre 3 igual a 3 delta sobre 3 que es delta. Entonces lo que tenemos es que delta es menor o igual que delta. ¿Sí? Es delta, que es esta norma, es menor o igual que delta. Y eso es una contradicción porque delta es igual a delta en los números reales. Para todo, sí, aquí nos faltó poner para todo IJ, digamos, mayor que el máximo entre, entre N1, N2 y N. Entonces, por lo tanto, A es igual a B.
y tenemos demostrado el teorema. Entonces, existe un único punto de acumulación. Y ahora el siguiente lema que nos va a ayudar justamente ya a tener el teorema completo. Punto 4. Entonces lo que dice es que si AK es de Cauchy en EN, exactamente igual que el de cálculo 1, entonces la sucesión converge, es decir, el límite cuando K tiene infinito de AK es igual A para alguna A que pertenece a N. Entonces lo que dice este lema es que toda sucesión de Cauchy es convergente, lo que decía el lema de acá es que toda sucesión convergente es de Cauchy, y entonces nuestro criterio de convergencia va a decir que una sucesión es de Cauchy si solo si es convergente. Entonces, demostración de esto. Entonces, aquí no estamos diciendo que sea constante o no. Entonces, el caso 1 sería si si AK es constante, entonces es trivial. Porque todo es el mismo punto. Entonces, vamos a suponer que AK no es constante. No es constante. Entonces, por el lema 3.5.3, que es el lema anterior, eh, como es de Cauchy y no es constante, entonces existe un único punto de acumulación. Entonces existe un único A en EN, tal que A pertenece a AK punto de acumulación de AK. ¿De acuerdo? Ahora, como es un punto de acumulación de una sucesión que no es constante, porque así lo estamos suponiendo. Entonces, como es el punto de acumulación de una sucesión que no es constante, eso implica, por el teorema 3.42 que vimos en el video anterior, que dice, voy a ponerlo aquí por si no se acuerdan, pero bueno, debería ser, que un elemento de EN es punto de acumulación de una sucesión AK no constante, entonces existe una subsucesión ANK que converge a A. Entonces tenemos un punto de acumulación en EN de una sucesión, entonces por ese teorema existe una subsucesión AN sub K, subsucesión de AK, tal que esa subsucesión, cuando K tiene infinito, converge al punto A. Entonces, esto en términos de épsilon, es decir, en otras palabras, lo que dice es que para todo épsilon mayor que 0, existe un N1, vamos a llamarle de épsilon, tal que la distancia entre ANK y A es menor que épsilon, vamos a llamarle épsilon 1. Para toda K mayor que N1 de épsilon. Y ahora por otro lado, por otro lado, como AK es de Cauchy, tenemos que para todo epsilon 2 mayor que 0 existe un N2 de epsilon 2, epsilon 1, tal que la distancia entre AK y ANK, perdón, aquí, tal que, entonces ese es de Cauchy, entonces entre AK, sí, claro, y ANK porque es subsucesión de esta, entonces los términos de la subsucesión son términos de la sucesión por definición. Entonces la norma de esto es menor que epsilon 2.
para toda k mayor que n2 de epsilon. Entonces aquí notar que los nk son mayores o iguales que k. Eso es porque son subsucesiones. Entonces si no se acuerdan de eso tienen que revisar ese tema de cálculo 1. Eso se supone que ya lo tendrían que saber. Pero si no, no importa, no se preocupen. Van al libro, lo revisan y listo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que la sucesión converge. No pierdan de vista eso. Entonces, por demostrar que AK converge a A, que es lo que dice aquí, que el límite de AK es igual a A cuando K tiende a infinito. Entonces, hay que demostrar que esa cosa converge. Entonces, la norma de AK menos A tiene que ser menor que epsilon. Entonces, esta es igual a la norma de AK más ANK menos ANK menos A. Entonces, agrupando términos, tenemos la norma de AK menos ANK más ANK menos A. Desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la norma de AK menos ANK más la norma de ANK menos A. Pero esta de aquí, como es de Cauchy, es menor que epsilon 2 y esta de aquí es menor que epsilon 1. Entonces, ¿cómo hay que tomar epsilon 1? Pues epsilon 1 tiene que ser epsilon entre 2 y epsilon 2 tiene que ser epsilon entre 2. Entonces, esto es igual a epsilon entre 2 más epsilon entre 2, que es igual a epsilon, porque es para toda epsilon. Entonces, en particular, yo tomo epsilon como epsilon entre 2. O bueno, es para toda epsilon, aquí epsilon 1 y acá epsilon 2, sí. Entonces, como es para todo epsilon 1, escojo epsilon 1 como epsilon entre 2 y escojo epsilon 2 como epsilon entre 2. Y por supuesto eso sería para toda k mayor que n, pero ¿quién es n? N de epsilon pues va a ser el máximo otra vez de las n's. N1 y N2 que dependen de epsilon 1 y epsilon 2. Entonces esto lo que quiere decir es que el límite cuando k tiene infinito de AK es igual a, que es justo lo que queríamos demostrar. Entonces estos lemas hacen que demostrar el siguiente teorema sea sencillo. Entonces teorema 3.5.1, que sería el primer teorema de aquí. Cambié el otro a un lema. Ah, no, 2. Sí, aquí me faltó cambiar. Entonces, teorema 2, este sería el lema. Teorema 3.5.1, que va a ser el criterio de convergencia de Cauchy. Entonces lo que dice es que una sucesión AK de n converge al límite A que pertenece a n si solo si esa sucesión es una sucesión de Cauchy. Entonces, demostración. Entonces, una sucesión convergente es de Cauchy. Es el lema. Está. Una sucesión convergente es de Cauchy. Es el lema 352. Y toda sucesión de Cauchy es convergente. Ese es el lema anterior. Lema 3.54. Aquí seguí lo que dice el Sagan, pero y lo seguí porque me parece más claro. Lo que uno puede hacer, o en sus notas lo que pueden hacer, es simplemente poner el teorema y entonces para demostrar la ida, copian la demostración de este lema ahí. Y para demostrar el regreso, copian la demostración del lema 3.54 donde usamos otro de los lemas anteriores. Entonces, creo que es más claro así. Y listo. Entonces, toda sucesión de Cauchy converge y toda sucesión que converge es de Cauchy en EN.
Entonces, repito, esto es importante a nivel teórico porque se puede analizar la convergencia de una sucesión sin saber cuál es el límite o sin saber o sin tener una idea de cuál es el límite. Y eso, y eso es algo que se usa, por ejemplo, para ver, para saber el límite, no, más bien para hablar de funciones que están definidas como el límite de una sucesión. Entonces, funciones como la tangente inversa se pueden definir en términos de una sucesión de funciones, o la delta de Dirac, por ejemplo, o la función escalón, etcétera, entre muchas otras. Entonces se pueden definir como, o la derivada de la función escalón se pueden definir como sucesión de funciones. Entonces es muy importante a nivel teórico y esto lo van a usar mucho en análisis matemático, en análisis 2. Entonces es muy importante y ya lo tienen, lo saben. Y simplemente es una extensión de lo que ya sabían de cálculo 1. Se sigue cumpliendo para EN. Entonces, en las demostraciones, repito, solo se cambia, lo de cálculo 1 solamente tiene línea de valor absoluto. Entonces, eso se cambia por dos líneas y ya. Y todo lo que tenga R se cambia por RN o por EN. Y listo. Entonces, todas las propiedades válidas en R van a seguir siendo válidas en Rn o en N. Ahora, vamos a dar la siguiente definición. Entonces, un conjunto XD es un espacio métrico completo si y solo si toda sucesión de Cauchy converge a un punto A de ese espacio. Entonces, ¿qué significa esto? Que no todo espacio métrico es completo. ¿Sí? Entonces, como una observación, este teorema, sí, este teorema de aquí, como vimos, para demostrarlo, los lemas estos de aquí hubo que usar el teorema de Bolzano-Ballestras. Y el teorema de Bolzano-Ballestras, en otras palabras, este teorema de aquí está basado en el teorema de Bolzano-Ballestras. Y el teorema de Bolzano-Ballestras está basado en la propiedad de los intervalos cerrados anidados. Y viceversa, la propiedad de intervalos cerrados anidados se puede establecer a partir del criterio de convergencia de Cauchy o el teorema de Bolzano-Ballestras. Entonces, en cierto sentido son como equivalentes, que es lo que discutimos en cálculo 1 también, que teníamos formas equivalentes de completar los números reales. El axioma del supremo, intervalos cerrados anidados, criterio de convergencia de Cauchy, cortaduras de Dedekind, que no vamos a ver aquí, pero es otra forma de hacerlo. Entonces lo mismo va a pasar en Rn, nada más que aquí, como dije antes, no tenemos un axioma del supremo porque no es un conjunto ordenado. ¿Sí? Entonces por eso había que ver como formas equivalentes que se pueden generalizar después como ese criterio de Cauchy o el Bolzano-Ballestras, no así el axioma del supremo, por ejemplo. Entonces, como un corolario de esto, tenemos que En es un espacio métrico completo y la demostración, bueno, este En con la norma esta, o sea, En más bien, En es el conjunto Rn con la norma euclidiana. Entonces, ese es un espacio métrico. Y por el teorema 3.5.2
perdón, 3.5.1, toda sucesión de Cauchy es convergente y viceversa. Toda sucesión convergente es de Cauchy. Entonces, por lo tanto, por la definición 3.5.2, En es un espacio métrico completo. Y por lo tanto, si se acuerdan, la definición de espacio de Hilbert es un espacio de Hilbert. Entonces en En es válido usar esta notación que se usa en mecánica cuántica, por ejemplo, porque es un espacio de Hilbert, a final de cuentas, o la que les había dicho con la comita, o la que ustedes quieran. Muy bien. Entonces, bueno, iba a acabar con esto, pero es bueno que veamos un ejemplo de... Entonces, observación, vamos a poner esto aquí, que hay espacios métricos que no son completos. Entonces, por ejemplo, eh, el espacio R con la norma, con la distancia definida como x menos y, valor absoluto donde x y pertenece a R, es un espacio métrico. Y nosotros vimos, cuando hablamos de espacios métricos un poquito, vimos que un subconjunto de un espacio métrico, entonces en este caso Q es un subconjunto de un espacio métrico que es R. Y la métrica en el espacio Q la definimos como la métrica del espacio original restringida a los elementos de este espacio. Entonces, en este caso sería el valor absoluto de R menos S, donde R y S son números racionales. Entonces, es un subespacio métrico del espacio métrico, es un espacio métrico también. Es un espacio métrico. Es un subespacio métrico según la definición que vimos de R con la métrica euclidiana del valor absoluto. Entonces simplemente estamos restringiendo la distancia a elementos en los racionales, nada más. Entonces, nosotros discutimos mucho esto cuando vimos los números reales en cálculo 1, que decíamos, veíamos una como sucesiones de números que convergían a, o sea, por ejemplo, para encontrar raíz de 2 dábamos una sucesión de números racionales que convergía a un elemento que no era parte de los números racionales. Y eso lo que nos hacía ver es que los números racionales estaban incompletos, que la recta estaba llena de hoyos. Y de hecho no de un número finito de hoyos, sino de un número infinito de hoyos más grande que los mismos números racionales. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los poquitos que siguen con nosotros que llevaron cálculo 1 y los que no, seguramente lo discutieron en sus cursos también. Entonces es lo mismo que está aquí. Por ejemplo, yo tengo este espacio que es el de los racionales. Entonces es un espacio métrico como podemos ver aquí. Entonces, hay que ver que no es completo. Vamos a mostrar que no es completo. Entonces si damos la siguiente sucesión, que sea por ejemplo 1, 1.01, 1.01001, 1.01001001000 y así seguimos. 4 ceros y un 1, etcétera. Damos esta sucesión. Entonces, todos estos, como tienen una cola finita, son números racionales. Esta es una sucesión en Q. Cada uno de estos es un número racional. Entonces, todo esto lo discutieron en cálculo 1 y nosotros también lo discutimos en cálculo 1. Con las expansiones decimales, ¿se acuerdan?
Entonces, pero bueno, si no se acuerdan de toda su experiencia anterior, aprendieron que estos números que tienen un número finito de términos son números racionales. Entonces, listo. Entonces, cada uno de estos elementos es un racional. Ahora, esta cosa es una sucesión de Cauchy. Entonces, es una sucesión de Cauchy porque para todo epsilon mayor que cero existe un número natural tal que la norma de AK menos AL es menor que ese epsilon para todo KL mayor que esa N mayúscula. Pero entonces, ese epsilon lo podemos tomar como... Aquí voy como agarrando y borrando. Entonces, ese epsilon lo podemos tomar como uno porque es para todo epsilon. Entonces, ese epsilon lo puedo tomar como uno entre 10 a la n. ¿Sí? Siempre y cuando, entonces se va a cumplir esto siempre y cuando los índices de los elementos que yo tome aquí sean mayor que este. Entonces, por ejemplo, eh, digamos que tenemos A1 menos A2. Entonces, los términos de la sucesión son estos de aquí. Este sería A1, este sería A2, A3, A4, A5, etcétera. Entonces solamente voy a poner un ejemplo con lo que tengo aquí para que vean que esto se cumple. A1 menos A2, según esto, sería 1 menos 1.01. Entonces esto sería valor absoluto de menos 0.01, que sería 0.01. Y ahora no está acá, es 1 y nuestra L es 2. Entonces eso tiene que ser mayor que la n que yo dé aquí. Entonces, ¿qué n puedo dar? Puedo dar, por ejemplo, eh, que sea mayor que estos dos, n igual a 3. Y entonces 1 entre 10 a la 3 es igual a 1 entre 1000. O sea, es igual a 10 a la menos 3, que sería 0.001. Entonces, esto es menor. Ah, no, no es cierto, espérenme. Entonces, no estoy analizando bien esto. Tenemos estos dos elementos. Ah, sí. Entonces, 1 menos 1.01 es igual a 0.01. Entonces, eso es menor que 1 entre 10, por ejemplo, que es 10 a la menos 1, que es igual a 0.1. ¿Sí? Y entonces, dependiendo quiénes sean estos índices, es el n que voy a agarrar aquí para que se cumpla con la desigualdad que yo tengo ahí. Entonces, digo, aquí está demostrado que es de Cauchy, pero era para que vieran. Como con un ejemplo ya con los numeritos que justamente van a cumplir con eso. Entonces pueden agarrarse este o el A2 con el A5, tomar la diferencia y ver qué n necesitan para que se cumpla esto de aquí. Entonces siempre se va a cumplir esta relación de acá. Entonces lo que observamos o se puede demostrar que el límite, eso no lo voy a hacer yo, pero lo pueden hacer en la ayudantía si es que tienen duda. Cuando k tiende a infinito de esta sucesión, va a ser el número irracional que va a ir haciendo esto, etcétera. Entonces no va a tener límite o no va a tener fin. Entonces lo que nosotros tenemos es que tenemos este conjunto de aquí, aquí tenemos el 1, aquí tenemos, no sé, el 2 y tenemos esta sucesión de 1 con 1.01, no sé, vamos a imaginar que por aquí está este de aquí. Entonces 0.01 y así. Entonces siempre se va a acercar justamente a ese número irracional que tiene esas infinitas colas que no se repiten. Entonces este número de aquí
Este número de aquí no es un racional. Entonces, esta sucesión converge a un número A, que no está en el conjunto que estoy analizando. ¿Ven? Entonces tengo una sucesión de Cauchy que no es convergente. En el conjunto Q, como dice la definición, tiene que ser dentro del mismo conjunto métrico, dentro del espacio métrico que yo esté analizando. Entonces, en este caso es Q. Sí, solo si toda sucesión de Cauchy converge a un número A en Q. Y aquí hemos encontrado una sucesión que es de Cauchy que no converge a un elemento racional. Entonces, este Q con esa distancia no es completo. Que es exactamente igual que lo que habíamos visto en cálculo 1. Entonces, les repito, eso nos dice que a Q le faltan cosas y eso, en otras palabras, significa que la recta está llena de agujeros. ¿Verdad? Y entonces ahí venía la parte de que había que completar la recta con los irracionales, etcétera, etcétera. Las cortaduras nos daban justamente todos los elementos, o las sucesiones de Cauchy nos daban todos esos elementos, o el axioma del supremo, etcétera. Entonces todo va a seguir siendo como en cálculo 1. Entonces con esto ya pueden terminar su tarea, les di una semana más. Entonces también intenten, cualquier duda que tengan sobre las cosas de teoría, pregúntenle a Alicia o díganle que les haga ejemplos de ciertas cosas que no entienden o que les aterrice los conceptos si todavía no lo ven tan claro. Además de estar resolviendo la tarea, porque o sea, se trata de que entiendan más que resolver una tarea así, agarrar y copiarla en la hoja del cuaderno porque lo hizo así ella y ya. Entonces, también recuerden que las soluciones de la tarea es con lo que hemos visto nosotros aquí, con lo que yo he visto aquí. Entonces, no se vale que... Porque es la instrucción que tiene Arturo ahora. Entonces, no se vale que ustedes agarren y digan, ah, bueno, pero en variable compleja yo vi no sé qué cosa y lo uso aquí, porque hay gente que hace eso. No. Entonces, con lo que nosotros hemos visto, la tarea sale. No se necesita nada extra y nada fuera. Entonces, por supuesto, si necesitan o sea, es lógico que si para algún ejercicio necesitan un teorema, por ejemplo, que el límite es único. Ah, bueno, pues nosotros ya mencionamos en el tema anterior que todas esas cosas de cálculo 1 se van a seguir manteniendo para sucesiones en Rn. Entonces simplemente hago ese comentario y uso lo que tenga que usar, aunque no se haya demostrado aquí porque ya lo mencioné, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente semana, el siguiente lunes empezamos. Bueno, la siguiente semana, no sé si el lunes, pero en esa semana empezamos ya. Voy a subir la tarea y empezamos con la parte de límites y continuidad. Que espero que nos llevemos 2 semanas también. O máximo a principios de mayo para estar empezando con derivada. Entonces, bueno, hasta aquí el tema número 3.